Bienvenidos al primero de una serie de vídeos que resume mi primer viaje a Sudamérica, a un país que me ha fascinado, Perú. Ubicada en el corazón de la Cordillera Blanca, la ciudad de Huaraz sirve de puerta de entrada a impresionantes paisajes naturales, desde montañas y lagunas hasta glaciares. Conocida como la Suiza peruana, que nada tiene que envidiar a Suiza, esta región es hogar del pico más alto del Perú, y aún así, a día de hoy, permanece desconocida para muchos. Está completamente llano y de repente Bueno, pues ya hemos llegado a Huaraz. La primera parte del viaje fue entera por desierto. De hecho, yo no sabía que Lima estaba en pleno desierto y hemos ido atravesando dunas rodeados de una niebla súper bajita. No se veía nada a más de 2 metros. Y después el paisaje y el clima han cambiado radicalmente. Se ha quitado la niebla y hemos empezado a ver muchísimos árboles frutales, desde maracuyá, ciruelas. Hemos probado una nueva fruta que se llama el pacay, que era como algodón casi. Y bueno, pues ahora ya estamos aquí, ya hemos comido. Se ve allí uno de los nevados. Está precioso, la verdad. A la mañana siguiente hicimos un cambio de planes de última hora y decidimos visitar 3 lagunas en un solo día. La primera parada fue la laguna Rokutuyok, seguida de otra cercana, la laguna Congelada. Bueno, pues el coche se deja por allí y hay un paseíto bordeando toda la laguna. Es un paseíto que es bastante fácil objetivamente, pero por la altura a la que estamos, que son unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, cuesta un poco más de lo normal respirar. El paseo termina con la laguna Congelada, que es esta laguna que tengo aquí detrás. Estamos rodeados por puros nevados, que es como llaman aquí a las montañas, y ahí en esa laguna hay unos trozos de hielo muy grandes. Es un glaciar entero con trozos de hielo al pie de nevados espectaculares. Hemos llegado a la laguna Parón. Antes me equivoqué, no estábamos a 3.000 y algo que dije, estábamos a 4.500 metros. Y bueno, para llegar a la laguna Parón ha llevado mucho más tiempo de lo que pensábamos que iba a llegar. Me voy a parar, que si no puedo hablar. La subida hacia la laguna Parón es espantosa, la verdad. Es súper enrevesado. No nos va a dar tiempo a ver el mirador que hay, porque es una subida de unos 40 minutos. Bueno, es invierno, se pone el sol a las 6. Y claro, todo esto luego hay que bajarlo, que la subida por carretera de este tipo ha sido de 1 hora y algo. Pero bueno. Esta es la montaña que aparece en Paramount.
Buenos días, hoy subimos hacia la Laguna 69, a por ello. La Laguna 69 es una joya escondida en los Andes peruanos y actúa de espejo turquesa a los nevados que la rodean. Su nombre se debe al número que le asignaron en el parque nacional al que pertenece, el Parque Nacional del Huascarán. Según la tradición local, el Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros, se formó por el llanto de dos enamorados, Wandy y Huáscar. Se dice que en el valle del Callejón de Huaylas, en los Andes, vivía el dios supremo Inti, el sol, y su hija Wandy. Ella se enamoró de un mortal llamado Huáscar que Inti consideraba no ser apto para ella. Enfurecido por este amor, Inti transformó a Wandy y Huáscar en dos enormes montañas de granito separadas por un valle estrecho pero profundo. Elevó las montañas a alturas impresionantes para que así pudieran siempre verse pero nunca tocarse. Sus lágrimas, al fundirse con la nieve, crearon las lagunas de Chinancocha y Orconcocha, que visitaremos después de la Laguna 69 y que a día de hoy simbolizan un amor eterno y permanecerá para siempre en la majestuosidad de los Andes. Bueno, pues estamos subiendo, ahora mismo estamos a 4.100 metros de altura y tenemos aquí las hojas de coca que hemos comprado al principio, que se supone que ayuda mucho con el mal de altura. Te lo tienes que meter en la boca y masticarlo para que te ayude a respirar mejor. Sabe un poco a té. Eso de ahí es mate de coca. Venimos desde esa carretera de allí, hemos ido bajando y después todo esto de aquí lo vamos subiendo. Bueno, pues ya hemos llegado. Se me ha hecho muy duro los últimos 300 metros, hasta los 4.200 iba bien, pero después ya se acelera muchísimo el corazón y hay que ir dando 100 pasitos y descansando. Pero bueno, el agua está espectacular, hay una cascadita que justo cae a la laguna, está precioso la verdad. Y quiero remarcar la importancia de aclimatarse a la altura un día antes como mínimo, porque yo ayer en la laguna congelada lo pasé un poquito mal y estaba más bajo que esto y hoy estoy bastante mejor, o sea que hay que darse tiempo. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. Y el color del agua es igual de espectacular que arriba, no sé si se puede apreciar, pero es de un turquesa súper intenso. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. A la mañana siguiente pusimos rumbo al glaciar Pastururi, no sin antes hacer una pequeña parada en un mercado en el pueblo de Yungay para comprar un poco de fruta para el camino.
Bueno, pues hemos llegado, estamos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, a 570 milibares, o lo que es lo mismo, a un 56% de la presión que hay al nivel del mar. Y el de hoy es un claro ejemplo de cómo a veces el camino es tanto o más importante que el lugar final al que se llega. El camino hasta aquí transcurre por unas pistas de tierra, que aquí llaman trochas, entre montañas escarpadas recubiertas de un intenso color amarillo. Este se debe a los ichus, que es una planta que crece a estas alturas y que los pastores lugareños utilizan para construir los tejados de sus casas. Y además hemos podido ver lo que aquí llaman aguas gaseosas, una planta que solo crece aquí, que se llama la Puya Raimondi, que no florecía desde el 2017, hace 7 años, y pinturas rupestres. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. La piedra tiene un color rojizo y anaranjado espectacular que contrasta muchísimo con el negro. Es como si fuera una combinación de la Luna con Marte casi. Todos estos carteles intentan concienciar sobre el cambio climático y la verdad es que es una auténtica pena. Me estaba comentando ahora un hombre de aquí cómo hasta hace unos años el propio glaciar que se encuentra allí llegaba hasta la propia laguna. Y como se puede ver hoy la distancia ya es enorme. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down, yeah, yeah, yeah. Don't let me down, don't let me down, don't let me down, no, no, no. Bueno, pues no quiero terminar el vídeo sin agradecer a quien hizo posible que viéramos tanto en tan pocos días. Nosotros, para movernos por Huaraz y para llegar hasta Huaraz desde Lima, contratamos un coche con conductor privado y al volante estuvo el señor Wilton Sánchez. Y la verdad es que, si soy sincera, fue la mejor experiencia que hemos tenido en todo el Perú. Wilton estuvo en todo momento dispuesto a hacer cambios en el itinerario, nos enseñó mucho sobre la vida auténtica peruana y además hizo que trayectos que eran súper largos se hicieran muy amenos. Y nos permitió e incluso insistió muchísimo en que paráramos a hacer fotos, vídeos y nos tomáramos todo nuestro tiempo. Así que desde aquí, muchísimas gracias Wilton y al resto nos vemos en el siguiente.